Jalapa, una ventana al turismo. Acompáñenos a descubrir las experiencias que Jalapa y la región tienen para sus visitantes. Jalapa, una ventana al turismo. Con Luis Eduardo Ros y Liliana Calatayud. Comenzamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Jalapa, una ventana al turismo. Luis Eduardo Ros Martínez, aquí con nosotros como siempre, ¿cómo te va, Luis? Bienvenida nuevamente aquí a tu lugar, a tu asiento, Liliana. Gracias. Y me da mucho gusto que después de unas... dicen que si no las vacaciones son... justificadas, no son necesarias, que si se justifican o no, quién sabe, pero qué bueno que te diste unos días de descanso. Pues lo que hacer pasa es turismo. Que es vida. Eso es vida. Claro. Hay que alimentarse de experiencias como tú bien Dice hay una frase reiteras. por ahí que no sé al pie de la letra, los italianos que dicen la dolce niente, o sea, el esparcimiento, el darte un espacio a ti mismo para vivir. No solo es conceptos profesionales de trabajo, de estudio, académicos, sino el darte tiempo a ti mismo es muy importante en crecimiento de toda índole, ¿no? Sea mental, espiritual, etc. Y en este caso, pues siempre el darte tiempo para hacer turismo, que ese es al final nuestro tema. Jalapa, una ventana al turismo. Pues qué bueno que te diste ese tiempo, que lo disfrutaste, que te enriquece. Y bueno, ya nos irás contando a lo largo de los siguientes programas de aquello que hayas adquirido por ahí. Pero hoy tenemos un programa, como bien nos dices, ya en el episodio 22 que tenemos, Liliana. Fíjate, 22 programas ya han pasado. Qué bueno, Luis Eduardo. Y bueno, uno de los productos principales de lo que es hacer turismo es precisamente la comida, ¿no? La gastronomía. En esta sesión que ya llevamos, no sé, serán como 9 quizá, propuestas, programas, y hoy estamos de lujo con la gastronomía para Jalapa, con quien la invitada, y tú darás a conocer. Así es, la mamá de los pollitos, diría yo, una jerarca de la gastronomía vernácula, indígena y la fusión y todo eso. No sé qué vaya a opinar sobre esto de la fusión. Pero me gusta la frase. Torres. Bienvenida, Raquel Torres. ¿La Muchas frase gracias. de cuál? A ver. La mamá de los pollitos. Ah, no, sí, Porque es la varios guía. pollitos hemos tenido aquí en varios programas. Sí, muchos pollitos alumnos jóvenes. de Raquel. Sí, Así es que... Se convirtió en una guía, Raquel, porque tomó muy en serio esta profesión y ha investigado mucho sobre en lo serio, que es la gastronomía. responsable, de fondo. A mí puedo ser testigo de ello. Verdaderamente de fondo, y así es que tenemos tiempo para que ella ahora sí no solo nos dé cátedra, sino nos ilustre, sin esto de pretender, porque no viene a dar recetas de cocina, sino viene a ilustrarnos a toda nuestra audiencia el por qué, para qué, y yo sí podré hablar de cómo la gastronomía es un vehículo importantísimo dentro del turismo para promocionar. Y bueno, tengo una nota que leer aquí, Luis Eduardo, permíteme. Sí. Se denomina gastronomía la actividad que se encarga de la preparación de alimentos de modo tal que signifique todo un proceso cultural. Raquel Torres, una promotora de la riqueza de la cocina indígena mexicana, es antropóloga social y aprendió a cocinar en las comunidades indígenas de nuestro estado. Se dedica a rescatar y a preservar las tradiciones culinarias. Aprendió a guisar, dice, en los fogones de las comunidades indígenas más recónditas del oriental estado de Veracruz, donde cada sazón tiene detrás una historia personal
y comunitaria. Para Raquel Torres, la comida indígena es el contacto con la tierra y la sencillez. Ah, qué bonito. Así que abundaremos sobre todo esto en unos momentos más, ¿verdad? Si tú tienes algo novedoso que platicarnos antes. Quiero aunar a esto antes de que entren en la palabra, Raquel. Quiero ser testigo, por ahí ya escribí recientemente en Gastando Zapatos una historia muy linda que me tocó compartir con Raquel cuando una mexicana, una sonorense, Zarela Martínez, después de escribir un libro interesantísimo de Oaxaca, de la cocina de Oaxaca, y que por medio de aquel secretario, que estábamos de manera conjunta, él con la responsabilidad de Oaxaca y yo de Veracruz, me dijo: oye, acabamos de terminar este proyecto de un libro para Estados Unidos, que inclusive era en inglés, y quisiera yo que conocieras a esta persona, y de ahí llegamos a iniciar el libro. Y ella vino para acá, vive en Nueva York, tiene por ahí su restaurante Zarela, que me adelanto a decir que al final, después de conocer toda la gastronomía veracruzana, donde Raquel fue importantísimo en ese proyecto, donde le hizo ver esto que nos has leído de la cocina prehispánica, porque algún programa por ahí con Oscar Cadena en casa de Raquel desarrollamos, grabamos y se difundió la cocina prehispánica ante los ojos de Raquel. Y continuando con el proyecto de Zarela, allí Raquel le fue mostrando no solo de la región de Jalapa, sino le fue orientando a través de toda la geografía de este estado, que bien dices, oriental de nuestro país, y de toda la geografía, con quién tenía que hablar, con quién tenía que ver, y de ahí sacamos un libro que me tocó. Afortunadamente yo ya no estaba en turismo del estado, pero se dieron las condiciones muy gratas y tuvimos la anuencia de en ese momento el subsecretario de Mauricio Guillomé, y que fuera yo quien presentara el libro allá en el espacio de Veracruz, en la Ciudad de México, donde Raquel estuvo ahí presente, con Zarela. Presentamos ese libro de Veracruz, la cocina de Veracruz, y subrayo con esa magia, con ese toque, que después de enseñarle Raquel a Zarela los ingredientes para que fuera conociendo el acuyo, para que fuera conociendo tantos de los ingredientes, Zarela se dio a la tarea de poner un restaurante que al final no duró mucho, porque el día de la inauguración fue cuando cayeron las Torres Gemelas allá en Nueva York. Malfario. Sí, pero un lugar que me tocó visitar, donde puso nichos, tratando de hacer alusión a los nichos de la pirámide allá de Tajín, y en esos nichos lo que colocó fue diferentes zapatos de baile de danzón. En cada uno de esos nichos había zapatillas de dama con los zapatos de danzón, de los colores blancos, de esos. Algo muy lindo, y donde al principio pues ella lograba llevar ingredientes de aquí de Veracruz, que desafortunadamente en aquel entonces no había lo abierto de poder pasar algunos de estos tipos de artículos, y Raquel ahí le fue de la mano llevando, orientándole a todo eso que fue danzón. Yo me tocó vivir los alimentos allí en Nueva York, al sur de Manhattan, y que, bueno, desafortunadamente con esas cuestiones, no tanto lo del 11 de septiembre, ¿no?, sino eso fue pues algo que coincidió, sino el problema de seguir llevando los auténticos, porque algo de lo que le insistía a Raquel esto es autenticidad, esto no es tratar a ver de que
¿con qué suplo este ingrediente? Así es que eso y más nos va a contar hoy Raquel de toda esa magia de la cocina para que un turista se lleve la mejor impresión de un lugar. Y así es que creo que nos están mandando un corte, ¿no? Vamos a un corte y volvemos de lleno con Raquel Torres Cerdán. Jalapa, manantial de ideas. Yo hablo, tú participas. Él habla, ella participa. nosotros hablamos. Ustedes participan. Y todos estamos Hablando y participando. Un espacio ciudadano. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hablando y participando. Radio Ciudadana Jalapa, nuestra radio. Las y los ciudadanos tenemos derechos. Tenemos derecho a solicitar y recibir información de los recursos públicos y programas que manejan los gobiernos. Ese es el derecho a la información. Jalapa, voces que siembran, voces que florecen. Jalapa, una ventana al turismo. Con Luis Eduardo Ros y Liliana Calatayud. Qué bueno que continúa con nosotros, amigos. Qué gusto tenerlos aquí en Jalapa, una ventana al turismo desde el Callejón de Rojas, en el centro histórico de la ciudad capital del estado de Veracruz. Luis Eduardo. Pues vamos directamente con nuestra invitada, subrayo, sin exagerar, de lujo. Raquel, bienvenida aquí a Una Ventana al Turismo y que nos hables de lo que es tu mundo, lo que es tu vida, lo que es tu pasión. Bueno, pues creo que el lujo es mío, porque a mí ya cuando los escuchaba, decía, bueno, ¿y por qué no me invitan? ¿Que les caeré mal? ¿O por qué será que no me están considerando? Así que la semana pasada que me hicieron favor de decir si podía venir. Primero eran los pollitos. Diría por ahí. Ahora viene la mamá. Nalga pronta, dije sí. Me da mucho gusto estar con ustedes, más con ustedes que con el tema, y también con el tema y con ustedes. Gracias. Porque yo no estaría tan de acuerdo con el tema del turismo para Jalapa, porque me parece que va aparejado a la vocación de la ciudad, que es de servicios. Aunque no la promoviéramos tanto, la gente va a llegar aquí y ha llegado por razones de lo que ha provocado la Universidad Veracruzana desde hace 70 años, trayendo a intelectuales y artistas de todo el mundo. Y eso me gusta mucho porque eso ha hecho que la vocación natural de la ciudad, que emerge de la montaña, que tiene esta geografía le permite un clima y un verde inigualable, y eso me ha pasado porque algo he viajado y siempre digo, sí, está muy bonito aquí, pero está más bonito Jalapa, y debe ser porque yo nací en esta ciudad. Es una ciudad hermosa que por supuesto invita al regreso si es bien tratado en un hotel y si la comida que le dieron está bien sazonada, independientemente del precio, independientemente si está bien presentada, pero junto con lo que da la comida, o la comida da la calidez de quien la cocina y quien la sirve. Y eso sí forma parte de la gentileza de la gente de provincia y especialmente de Jalapa. ¿Hay productos gastronómicos originalmente de este espacio jalapeño? Sí y no. Sí hay pocos y poco conocidos. En
en Jalapa ha sucedido un fenómeno migratorio que ha hecho también que los que salen o vienen traigan otros ingredientes, otras recetas y otras maneras de cocinar. Y pareciera que Jalapa no tiene un platillo característico, una comida que lo identifique o que la identifique. Ha habido una discusión si son los chilatoles, pero los compartimos con Orizaba, Córdoba y con todos los pueblos de esta región, porque chilatoles lo compartimos con 8 estados más bien, donde las características de un chilatole están concentradas más en esta región de Orizaba, que corresponde a la Mixteca y a la zona de Zongolica, tienen esa correspondencia, y con nahuas del centro de Veracruz y con mixtecos. Entonces este chilatole tiene colores y características diferentes. Allá son verdes y son conchitos, por ejemplo, que son los originales. Y aquí los tenemos colorados y con muchas carnes. Y dependiendo de cada carne hay diferentes acompañamientos en las verduras. Pero el chilatole es una comida prehispánica. Y tan prehispánica que aparece en un códice de 1600, donde hay una prohibición inclusive para comer chilatoles, porque el chilatole, el genuino, es un plato que se hace con el elote tierno. Entonces, por estar comiendo chilatoles, los indígenas no esperaban a que madurara el maíz, y entonces había escasez, cuando era escasez también aparejado a esto, entonces comían por hacer chilatole, no llegaba a hacer la mazorca, y entonces lo tuvieron que prohibir. Pero bueno, este plato originalmente se hace con elote, chile y epazote. Esos son los 3 principales ingredientes que forman un chilatole. Y de allí para el real, todas las carnes y verduras que lo acompañan, pues son dependiendo de la región. Uh-huh. Y entonces este chilatole pues no es jalapeño, es un platillo regional, donde lo que sí es cierto es que en Jalapa yo he encontrado 13 maneras de cocinarlo diferentes, y eso no lo hay en ninguna otra ciudad donde se elabora. Y el otro platillo que no me gusta la palabra platillo porque me suena como a banquete. Cuando vas a contratar un banquete dicen, ¿cuántos platillos va a querer? Y bueno, eso forma parte del menú. Esta es una comida que tiene que ver con la antojería, y son los pambazos. Y entonces los pambazos también tienen pues diferentes, así como en el idioma hay diferencias dialectales, hay una variantes de origen. dialectales, también en la cocina hay variantes regionales de una comida, hay versiones, y las versiones tienen que ver con quién cocina. Una receta nunca va a ser igual porque cada uno tiene una historia diferente, y la sazón es la historia personal precisamente. Entonces, si ahorita nosotros nos ponen una receta aquí a nosotros 3 y la cocinamos, nos va a salir parecida pero nunca igual. Entonces, eso es el sazón, eso tiene que ver con la historia de quien cocina y dónde la cocina. Entonces, exacto. La mano es la historia. Entonces, es la historia oculta. Absolutamente, ahí está la magia. Uh-huh. Sí hay magia en la cocina, además es otra cosa, ¿no? Bueno, creo que, no sé si contesté lo que estaban preguntando, pero... Sí, cómo no, llevamos el chilatole y el pambazo. El chilatole y el pambazo, que... Denominación de origen. Que no hay tal denominación de origen, porque eso tiene que ver. La denominación de origen es muy estricta y no la tenemos aquí, pero son platos que compartimos con la región. Y tú preguntabas sobre los ingredientes. Hay ingredientes vernáculos. Por ejemplo, si yo te digo cachichines, tú asociarías misantla, ¿no? Pero de misantla los traen aquí. Tú vas a un tianguis y ves los cachichines, que pueden ser crudos o cocidos, como se coman. Es una semilla. Y yo no la soporto. Es tan amarga. Y sin embargo,
los misantecos, como se las dan desde niños, para ellos este gusto por esta semilla es como una nuez, tendría que ser como de esta familia de las nueces, y yo no la soporto, y sin embargo mi papá, que era de un pueblo que se llama Tonayán, cerca de Naulinco, a él se lo dieron desde niño, y él era feliz comiendo cachichines, y por eso los conocí, porque mi papá los comía, pero no entraron en mi gusto. Voy en el tianguis y veo cómo la gente los compra hervidos o tostados, y se los come con singular alegría, y eso tiene que ver con qué comimos desde niños, que hace que nuestro paladar asocie primero a esos sabores que nos pueden producir los ingredientes vernáculos, pero también a la historia. Yo acabo de decir ahorita del cachichín y lo refiero a mi papá, y cuando cocino, y yo y todos y todas, los que cocinamos siempre estamos conectados con lo que nos dieron de niños o con lo que la comida que vamos a hacer nos representa. Si nosotros estuvimos en un país X y comimos tal comida, y de pronto en Jalapa tenemos esos ingredientes, nosotros tratamos de reproducir esa receta, pero porque ya tenemos un paladar que en donde tocó esta comida, y podemos asociar esto que estamos haciendo con aquello que comimos, y vemos si hay una coincidencia o un parecido con lo que vamos a hacer. Bueno, esto mismo se reproduce en las cocinas locales. La gente, todas, la mayoría, cocinamos por tradición, más que orar por lo que vimos y probamos, porque los espacios coquinarios han sido territorios de las mujeres. Entonces las mujeres, parte de su poder está en no compartir la receta. Entonces solamente dicen ayúdame, y uno va aprendiendo de ver, pero no porque alguien, por lo menos no sucede en las comunidades campesinas, donde las mujeres o las abuelas le dicen a la niña, ven que te voy a enseñar a hacer, no, le dicen, ve, lava esto, haz esto, pica, y la niña está viendo y así está aprendiendo, pero no le están dando la receta. Y eso también, eso a mí me gusta mucho, porque las recetas no son tan personales, donde implica todo el conocimiento y la sensibilidad de alguien para reproducirla, y no es forzosamente a que la tienes que hacer como yo la hago, y sin embargo nos permite que una técnica y que una manera de hacer cocina o hacer comida nos está permitiendo, nos da la libertad de ponerle lo que a nosotros más nos gusta: sal, azúcar, más agua, más aguado, más seco, más lo que sea. Y también esta misma receta, cuando la reproducimos fuera de nuestro entorno, nos está provocando y evocando nuestra casa. Claro. Eso es la comida. Hoy un pequeño tributo ahora que mencionas a don Abel Torres, ¿no? Muchas gracias. Vaya para él. Y que mencionas también cómo aprenden las niñas, ¿no? En las cocinas vernáculas. ¿Cuál fue tu formación? ¿Por qué te gustó tanto la gastronomía? ¿Fuiste de esas niñas que picaba y ayudaba en la cocina? No. Bueno, eres antropóloga social, sí, y por ahí puede haberse pues brincado el gusto. Más bien yo era muy mala para la cocina. Nunca, no me acuerdo que mi mamá haya dicho, oye, cocina, haz un huevo, y el día que quise hacer un huevo estrellado, a mi hermano le dijo, ¿por qué no le haces de desayunar a tu hermano? Y yo le dije, sí, y me dijo mi hermano, ¿qué desayunar? Y me dijo, unos huevos estrellados. Y los eché a la sartén y se rompieron. Y le digo, ¿no los quieres revueltos? Y entonces dijo, ¿se te rompieron? Sí, está bien. Y nunca más me volví a cocinar para ellos. Yo tenía 13 o 14 años. Y luego otra vez, yo estudiaba en mi tiempo,
ir a la secundaria significaba tener una actividad tecnológica, y en este caso la correspondencia para las mujeres era la industrial para señoritas. Ajá. Y yo no quería entrar a cocina porque todos iban a cocina, y yo dije, no, el primer año encuadernación. Ay, qué bonito. Y entonces me gustó, aprendí, pero ya en segundo ya era como más especializado, y yo dije, pero yo no voy a encuadernar libros. Entonces lo básico de coser y pegar pues ya lo había aprendido, poner pastas, y hasta ahí me quedaba. Dije, bueno, ahora sí voy a entrar a la industria, pero no quiero estudiar cocina. Y entonces entré a estudiar, a hacer productos de belleza, jabones, talcos, y no se puede, porque era algo que me llamaba mucho la atención. Y creo que equivoqué haciendo un talco, y no sé por qué razón estaba en la alacena, y un día mi mamá me dijo, por favor, empanízalo, en harina los pescados, porque los vamos Pero no con talco. a capear. Entonces usé el talco. Y entonces mi mamá pues no se dio cuenta, y lo enharinó y luego lo frió, y cuando empezamos a comerlo dijo, todos decían, ¿por qué huele a perfume? Lo habían harinado con talco. Y así hice debut y despedida, y nunca volví a meterme en la cocina hasta los 30 años, que ya tenía hijos, y la persona que me ayudaba en la cocina, porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, entonces mi salario permitía que yo tuviera asistente en la casa y ver a quién cocinaba. Y por alguna razón no llegó, y pues yo empecé a hacer como experimentos en cocina. Y así fue que entré a hacer comida, la comida cotidiana. Y el tema de la cocina sí me surgió cuando estaba harta de trabajar para los gobiernos, y había que hacer algo que me permitiera la subsistencia, y lo único que sabía era sobre administración rústica de restaurantes, que era lo que había aprendido con mi papá. Y él me dijo, ¿por qué no pones un negocio? ¿Pero qué voy a poner aquí? Y él, pues mi papá era un señor de otro tiempo, y en la mentalidad de mi papá, los negocios había negocios de mujeres y de hombres. Entonces los negocios de mujeres correspondían a hacer una florería, vender ropa de niño o ropa de dama, o decía, por ejemplo, en aquel tiempo, estoy hablando hace 50 años, aquí no hay ropa para embarazadas, pon una tienda, vas a comprar la ropa a México y la vendes aquí. Yo no me veo vendiendo nada de eso. Bueno, conclusión, dije, ya sé qué voy a hacer, voy a poner una churrería. ¿Y qué voy a vender en la churrería? Comida mexicana, pero comida de Jalapa. Y entonces empecé a recordar cómo eran los pambazos cuando yo era niña, cuál era la mejor pambacería, que ya para ese momento tampoco existía, ni tampoco quién vendía las mejores tostadas. A mi papá le gustaban mucho, y había muchos lugares de tostadas, y yo decía, las tostadas de Sayao, las tostadas de Úrsulo Galván, los pambazos de Sayao, así fui ubicando, y luego los reproduje. Y fue cuando me di cuenta que el tema de la cocina, pero más que de la cocina, de la investigación, me provocaba mucho. En Jalapa había habido una churrería en la calle de Zamora, donde junto a los casinos, y había churros y chocolate. Y dije, ya se voy a vender churros y chocolate. Pues la churrería del recuerdo fue un parteaguas aquí en México, sí. en Jalapa, sí. En cuanto a la comida muy especializada, y bueno, hace mucho, y llegaste muy, muy arriba muy pronto. Vamos a un corte, Raquel. Muy bien. Y te seguimos escuchando en un momento más. Muy bien, gracias. Somos Jalapa. Manantial de ideas. Somos Jalapa. Voces que siembran. Voces que florecen. Jalapa te escucha. Jalapa somos todos. Radio Ciudadana Jalapa, nuestra radio. Recicla Jalapa.
Cuando revolvemos la basura tóxica, contaminamos el medio ambiente y afectamos la salud de todos. Las pilas, medicamentos caducos y aceites usados tienen un efecto muy contaminante y deben llevarse a centros de acopio. Desde casa, hagamos la diferencia. No revuelvas tus desechos. Evitemos la contaminación del medio ambiente y dignifiquemos el trabajo de los empleados municipales. Florece Jalapa. Los invitamos a disfrutar de las tardes de Jalitic, todos los jueves a las 18 horas. Acompáñenos a pasar un buen momento de música y baile. Dirección de Desarrollo Social. Con cultura. Florece Jalapa. Jalapa. Voces que siembran. Voces que florecen. Jalapa, una ventana al turismo. Con Luis Eduardo Ros y Liliana Calatayud. Bien, pues aquí seguimos con una grata plática con Raquel Torres, hablando de su especialidad y de otros temas, ¿no?, más sentimentales. Quisiera comentar, bueno, sentimentales, pero como dice, en lo de la churrería había un trabajo de investigación. Yo pudiera decir, a lo mejor coloquialmente, a ver si lo aceptas así, que la cocina, tu propuesta, pues más que de cuchara, de meter la cuchara a la olla, era meterle conocimiento, sentimiento, estudio, alma, más que un aspecto meramente operativo de cocinar, sino todo un concepto profundo de la cocina. No sé si aceptes ese comentario. Sí, lo acepto, y antes Liliana habló de que estábamos hablando de sentimientos, porque para mí la cocina es un sentimiento. Así, si yo tuviera que decir qué es la cocina, yo digo que es un sentimiento, exacto. Y tan es un sentimiento que implica o imbrica la sensibilidad de quien cocina en ese sentimiento. Y en esto de los oficios culinarios, la cocina está, por la UNESCO, está considerada como un arte culinario. Y cuando habla de arte culinario es por esto mismo que acabo de decir, pero también cuando tú escuchas una partitura de una música, sabes quién la escribió porque hay en un papel pautado quién lo hizo. Y cuando alguien hace una escultura, pues también tiene ahí una firma y una pintura. Y en la cocina no hay firmas. No, injusto. Es un arte que no tiene firma, pero es un arte que la firma está en esa historia y en quien la comió y en cómo participó. Algo que yo hago en mi taller, en Acuyo, cuando las personas llegan a tomar una clase, con el tema que sea, lo primero que hago es presentarlas y remitirlas a sus comidas de niños, a qué o no les gustaba, o si el tema es ahorita que este mes va a ser de tamales o ya es de tamales por Todos Santos, les digo, ¿qué tamales conoces? Y entonces cada una empieza a hablar de los tamales que comió de niña. Pero también antes o después yo les pregunto que digan de dónde son. Y es muy notable los tamales que se comen en la Huasteca, que los que se comen en Sotavento y que se comen en esta región. Y son tamales. Y entonces cada una dice cómo lo hacía su mamá, su abuela, su tía, su madrina, su sabe quién. Y entonces así empezamos con la clase de qué tiene que ver eso con lo que vamos a hacer, para decir, pues todas sabemos hacer tamales, solamente que los hacemos de diferentes formas, por cómo los comimos o de quién los aprendimos. Y esto tiene que ver cómo un ingrediente local es trasladado justamente por esa
del territorio, cómo nos marca y cómo nos marcan las comidas. Y es notable, por ejemplo, que cuando estoy dando un taller de hongos y vienen de Veracruz o son de Veracruz, pues no conocen más que champiñones, ¿no? Y antes de lata y hoy ya naturales, pero no pueden conocer la gran variedad de hongos comestibles que tenemos en esta región. Por ejemplo, ni todas las recetas, pues ¿por qué? Porque no está en su paladar, no estuvo en estos sabores de niña. Y bueno, todo esto viene porque al final la cocina lo que está diciendo, y a eso voy. Y entonces les digo, bueno, aquí no van a aprender técnicas, porque yo no soy chef, a empezar. No estudié en una escuela de gastronomía donde me enseñan las técnicas de moda. Empiezan con las francesas y terminan con las de modas y las fusiones con las cuales tú decías al principio si estaba yo o no de acuerdo, no sé quién dijo. Yo sí estoy de acuerdo porque la cocina es dinámica, porque no se puede vivir en el pasado, aunque yo haga cocina tradicional. Lo que yo estoy diciendo es que los nuevos cocineros tienen la obligación de conocer nuestras raíces, nuestras cocinas vernáculas para, a partir de ellos, hacer propuestas contemporáneas, las propuestas que les corresponden como nuevos cocineros y como nuevos personajes en la cocina, donde un ingrediente vernáculo, especialmente un ingrediente local, tiene que seguir viviendo a través de la cocina. Si los nuevos cocineros no lo usan, el ingrediente se pierde, se pierden los sembradíos, se pierde todo. Esa es la importancia de cocinar cocinas tradicionales. Eso es lo que pienso. Sí puede ser la fusión, por supuesto, y entendiendo cómo es la fusión. La fusión primero era que un menú, tú podías hacer un menú italiano y seguido de un francés y terminabas con un mexicano, el orden es el que sea. Eso era primero, así se consideraba la cocina fusión, que en un menú hubiera todo tipo de cocinas. Hoy no, hoy la fusión es cómo un ingrediente local lo transformo con una técnica internacional y lo presento de manera internacional utilizando los mismos ingredientes. Y en eso sí estoy de acuerdo. Y me parece válido porque estamos en una sociedad globalizada donde parte de esta dinámica en la cocina se ve reflejada en la mesa. Lo que me preocupa es que hoy se coma más comida extranjera que local y donde haya un desdén de la cocina tradicional, porque la cocina tradicional también da estatus, ¿no? Entonces prestigia más saber comer un espagueti en un plato hondo con cuchara y tenedor a comer el que nos dan en la casa solamente rojo con queso y en un plato. Exacto. Entonces creo que son muchas cosas de las que se puede hablar en la cocina. La cocina, junto con el sentimiento, representa al mundo. El mundo entra por la boca. Entonces, me parece que la cocina es un punto nodal en la historia personal, en la historia social y, por supuesto, en todo lo que venga que ver con el turismo. Un turista, un viajero que llega a un lugar y come bien, se queda más tiempo. Y si junto con la comida es bien tratado, se queda más contento y va a regresar. Así es. Y tiene que ver con eso, la comida. Sí, no se come para vivir, ¿no? Se vive para comer. Exacto. A veces se piensa un poco de manera hedonista, pero qué bueno que hay esa posibilidad para dar calidad a la vida. Pero desafortunadamente, y esto que nos comenta, que comparto más que el 100% con Raquel, en esa distorsión de emular, de copiar formatos de cocina, además de extranjera rápida, ¿no? Todo ese tipo de que nos encontramos en las plazas, y que difícilmente encontramos algo de nuestra cocina, y que cuando yo llegué a esta ciudad hace casi 30 años, si algo se tenía era esas propuestas de cocina de esta región, y que hoy lo que abundan, y no voy a decir marcas, todo ese tipo de comida rápida, de hot dogs, hamburguesas,
una serie de cuestiones que yo totalmente me dan comezón y trato de evitarlas, y no es de hoy. A mis hijos así forcé de que conmigo no iban a visitar un lugar de esto, y así lo tiene. ¿Y por qué? Por rechazar esos formatos. Sé que la mayoría come así. En cuestión de los niños llevan a los papás a ese tipo de lugares, pero más por una marca, por unos colores, por un formato. Al final la comida lo dejan y recuperan un juguete para ellos. Y bueno, yo sí soy muy enfático en eso, de tal manera que de lo que nos presenta yo trato, y en lo que me corresponde a mí de turismo, antier estuve comiendo en un lugar de cocina meramente regional, donde vino un grupo de 19 alumnos de la Escuela de Gastronomía de la UPAEP, que venían horas a Jalapa, vinieron, visitaron el tema Un Pueblo Mágico, y luego visitaron el Museo del Café, y de ahí comieron, porque venían con un chef, dos maestros de la gastronomía ahí de Puebla, y estuvieron comiendo, estaban encantados, con un plus además que hay que reconocer, el precio, calidad de lo que podemos ofrecer. O sea, estaban impresionados de lo que les costaba con respecto a Puebla, a los lugares, y comida, pues lo más apegado a nuestra región, en unos molcajetes, en fin, que si eso no es, se tomó una modalidad, por lo menos el contenido del molcajete y de unas tortillas hechas ahí a mano, pues ellos estaban encantados, y esa es la propuesta de la que entiendo que Raquel nos comenta. Esa es la propuesta que nosotros tratamos de hacerle llegar, y al final decía Raquel, ¿y se van a quedar más tiempo? Bueno, los alumnos, ahí estaba la mesa directiva de esa escuela, y ya estaban hablando de grupos para formar y traer aquí a Jalapa. Estamos prácticamente a menos de 2 horas de Puebla, y entonces pues decían, ya estaban hablando y organizando ahí con la gente para venir en pocos días, pasar este mensaje a la escuela y de gastronomía. Y entonces ahí es donde para mí la importancia en el turismo de lo que nos está hablando Raquel, y son esos platillos que hay que irle variando, y no ese espagueti, como nos dice, emulando otros conceptos que, repito, a mí me encanta la pasta, pero bueno, en turismo podemos ofertar muchas cosas más nuestras, auténticas, y que nos conozcan por la gastronomía. Yo estoy convencidísimo que es un vehículo fundamental para una promoción turística, de la cual yo quisiera, ahí, ahora que ya nos mandan a corte, hacerle una pregunta muy, muy concreta a Raquel, de que nos invite a sus espacios, a su taller, a su lugar, porque ahí es donde vamos a conocer el sentimiento del que le imprime Raquel a la cocina, que ella es su pasión. Vamos a un corte, amigos, Raquel, Luis, y volvemos aquí en Jalapa, una ventana al turismo. Muy bien. No se vaya. Muy bien. RCXAL, Radio Ciudadana Jalapa. Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz. La gran oportunidad de transformar este estado. Vamos a, por fin, gobernar para el pueblo. Por fin. Es un cambio importantísimo el que se dio, y vamos a hacer que ahora la gente esté más tranquila, porque va a haber una esperanza que abrazaron durante mucho tiempo, hecha realidad. Su gente y Veracruz es bello, su naturaleza, estar a la orilla del mar, su cultura. Tenemos para presumir al mundo de lo mejor. No lo interpretes, presunción. Soy Cuitláhuac García, tu seguro servidor. Aquí te encuentras tu seguro servidor.
Jalapa, voces que cuentan. La catedral de una sola torre. La Catedral de la Inmaculada Concepción es un edificio cuya construcción data de la época de la colonia, cuando los españoles también habían erigido los dos conventos primeros de Jalapa, el de San Francisco y el de San Ignacio. Según algunos historiadores, la remodelación de la iglesia se inició en 1773 con un costo de 42,068 pesos, 6 reales y 3 cuartos. Siempre la catedral tuvo una sola torre completa, de la otra únicamente una parte. Aunque las intenciones de la reedificación llevada a cabo por varios obispos, entre ellos Joaquín Arcadio Pagasa, pretendían darle un aspecto gótico y terminar la torre, nunca el proyecto pudo cumplirse. La gente afirma que la causa por la que no se finalizó el templo son los distintos túneles que salen de ella, haciendo que el suelo no resista el peso total de la basílica. En el lugar del campanario faltante existen 4 singulares gárgolas que nos remiten a la imagen de animales fantásticos. Texto extraído de la edición conmemorativa de Sonido del Agua y la Arena, Historias, Cuentos y Leyendas de Jalapa. Edición 2016. Jalapa te escucha y tú escuchas a Jalapa. Jalapa, una ventana al turismo. Con Luis Eduardo Ros y Liliana Calatayud. Retomamos ya la plática, esta charla tan amena con Raquel Torres, que tiene tanto que platicarnos y desgraciadamente... Pero que no nos deje de contar su espacio, su taller, su escuela, lo que ha hecho, donde ha formado alumnos. Varios de los que han estado en esta mesa han sido sus alumnos. Y entonces, bueno, ¿dónde está Raquel Torres? ¿Dónde se le encuentra Raquel Torres? Me encuentran en Acuyo. ¿Y qué es Acuyo? ¿Por qué Acuyo? Además de una... Bueno, Acuyo tiene 7 maneras diferentes de decirse en la cocina mexicana. Algunos ya acaban de decir, ¿cómo es? Alaján. Esto es en el sur, ¿no? En el Mayab, algo así. Y el momo en Tabasco, tlanepa en la Sierra de Songolica, hoja santa en la parte central de México, pero en Veracruz es acuyo. Hay 2 plantas que determinan la cocina veracruzana, es el acuyo y es el epazote. Nosotros no podemos cocinar sin esas hierbas. Cilantro y perejil forman parte de las hierbas que trajeron los españoles, entonces estas son nuestras, son vernáculas, y con esas podemos hacer caldos, sopas, guisados, tamales, todo. Hasta agua, ¿no? Señoras, entonces, hierbas, qué bárbaro. Sí, son las madres hierbas de nosotros. Sí, y orégano y tomillo y todo eso vino de fuera, pero estas son nuestras hierbas. Además, el acuyo se da donde sea. Es muy generosa, sí, esa planta. Dependiendo de la tierra se da en hoja pequeña o en hoja grande, como en el Mayab, que yo cuando las vi tan grandes no podía creer. Dije, pues que es paraguas, así, ¿no? ¿Así de grandes? Sí, muy grandes. En la zona selvática. Maravilloso. Y los sabores cambian también. Sigue siendo un sabor anisado, pero puede ser más fuerte o más suave dependiendo del tamaño. Y el tamaño lo da la tierra, ese es otro tema. Entonces, bueno, Acuyo se llama mi taller. Y se llama taller porque cuando lo compartí con el amigo que yo le proponía hacer una escuela de gastronomía, me dijo, no, olvídate.
Para empezar me dijo, ya estás grande y no te tienes que hacer proyectos a largo tiempo. No es cierto. No, eso. bueno, él dijo eso, ni modo, es mi amigo y fue realista y eso está bien, y eso se vale y hay que agradecerlo y no que te digan mentiras. Pero nunca es tarde. Entonces, bueno, yo tengo 71 años, Claudia, Liliana. Entonces, hace 4 años que yo le estaba diciendo esto, pues él debe haber pensado, no, pues esta no va a llegar a los 80, ¿no? En la vida productiva de hoy es hasta los 80, más o menos, si estás bien, ¿no? Y después de eso, pues no hay más. Entonces, él fue realista al decirme, no hay tanto tiempo, mejor. Tú eres eterna, mejor Raquel. hay que hacer algo chiquito y haz un taller. Yo le estaba proponiendo un lugar que era una bodega, le digo, aquí lo quiero hacer, pues que sea un taller, Raquel. Le dije, sí, cierto, taller. Después de tomar esa decisión, fue a comer Román Güemes y Lupe Vargas, que son mis amigos, y les dije, oigan, voy a hacer una escuelita de cocina. Y él me dijo, ¿como academia? Sí, le dije, pues sí, porque va a ser muy chiquita. Es más, ni siquiera quiero que esté escolarizada. Si fulano de tal y fulana y perengano hacen eso y ni dan solo firman, pues su firma tiene un valor, igual va a ser el mío. Claro. Así fue como el lujo de mi vida. Y dijeron, bueno, pues hazlo. Pero es donde entregas cada día tu corazón, ese sentimiento. Y ¿no? entonces me dicen, bueno, pues está perfecto. ¿Y cómo se va a llamar? Pues es que yo quiero ponerle hierba santa. Y entonces él dijo, no, porque eso es marihuana. Bueno, entonces le voy a poner Acuyo. Y así se quedó, Acuyo. Muy bonito, ¿no? Acuyo es una cocina, eso es mi lugar. Es una cocina grande, es una cocina, está mal que lo diga, pero está hermosa. Porque ahí hay todos los utensilios de la cocina tradicional mexicana que en estos viajes por el país yo he dicho, esto debe estar en mi cocina. Y cada cosa que hay en mi cocina tiene que ver con lo que yo he vivido en las cocinas del país y del estado especialmente. Entonces parece un museo chiquitito, un museo coquinario. Eso es mi Acuyo. Yo doy ahí talleres cada 2 meses y doy cursos 2 veces al año. Ahora en noviembre y diciembre voy a hacer uno de 6 clases, son 4 o 5 horas cada taller, sobre las cocinas indígenas de Veracruz. Me interesa mucho darlas a conocer para que la gente conozca primero nuestras cocinas y después las de cualquier parte del país y del mundo. Nosotros vivimos en Veracruz, tenemos que saber primero nuestro entorno local y regional y estatal y después lo que sea. Pero además, Veracruz es la cuna de la gastronomía nacional. Por aquí entró y salió todo. Los primeros fusiones coquinarias se dieron en esto que ahora es estado. Los ingredientes entraron y salieron por aquí. Nosotros resumimos como estado toda la gastronomía del país. ¿Por qué? En primera, porque tenemos 14 grupos indígenas asentados en Veracruz. Y en segunda, porque tenemos un estado que lo tiene todo. Ese eslogan que se usó en algún momento me gusta mucho. No me gustaba quien lo usaba, pero ese es otro tema. Pero es cierto, es un estado que tiene todo. Y algo que aprendió Zarela y que luego, a propósito de tu comentario al inicio, decía, bueno, yo aquí vine a aprender de Raquel, y eso yo después no lo entendía. Dije, ¿cómo? ¿Por qué ella? Bueno, sí, ella nació en el desierto y de allí se fue directo a Nueva York. Entonces, ahora con esto de la comercialización, tú puedes estar en el lugar más lejano de la montaña y estás comiendo mariscos porque llegan de no sé qué lugar del mundo, del país. No, y entonces ella decía, bueno, yo aprendí con Raquel que hay comida de la montaña, que es la tierra, y del mar. Y yo dije, bueno, sí, yo le dije eso, pero no entendía. Me parecía que era como que ella estaba exagerando. No, no es cierto.
en Veracruz tenemos 700 kilómetros, más de 700 kilómetros de costa. Tenemos diferentes pescados que no conocen nadie. Si yo les pregunto ahorita a ustedes, me van a hablar no más de 5. Mojarra, sierra, guachinango, robalo, a lo mejor es pargo, y se acabó. ¿Y los demás? Y bonito, y cochino, charal, y todo. ¿Qué pasa con esas especies? ¿Cómo es que hicimos esa comida tan elitista? Porque entonces decimos el pescado es caro y ese es el que comemos. ¿Por qué comemos eso si podemos comer los otros con nuestros guisos y no con los guisados españoles? Bueno, ese es otro tema. Sí, es otro tema. La invasión del pescado chino ahora en todo el país. Pero entonces nosotros, gracias a Dios, tenemos comidas de mar y tenemos comidas de tierra, pero también tenemos comidas de lagunas, de ríos, tenemos todo, tenemos manglares, tenemos llanos, llanuras y todo nos da diferentes ingredientes y diferentes comidas. Y gracias a los migrantes y a nuestros indígenas tenemos la cuna de un mestizaje culinario. Y gracias a ti que has conservado y testimoniado toda tu investigación en libros, ¿cuántos llevas ya? Y por eso digo que eres 6. Eterna, Raquel, 6. Porque tus libros te van a hacer perenne. 6 libros. Liliana. ¿Ya nos vamos? Nos tenemos que ir, ¿no? Ya nos pasamos según dicen. Ahí ya nos pasamos. Ay, pero qué rico. No, qué pena no. Eso significa que tenemos que tenerte otra vez aquí en los estudios. Por para lo pronto se seguir. visita en internet, tienes un Twitter que es @Acuyo Taller, estás en Facebook con Acuyo Taller de Cocina Tradicional Mexicana. Así es que bueno, pues ya tenemos el compromiso para que pronto estés aquí y continuemos hablando de este sitio también, de su taller, donde es otra propuesta de los sitios gastroculturales de nuestro Jalapa, pero con la mamá. Con la mamá de los pollitos. Gracias, Raquel, felicidades, nuestro reconocimiento sincero a toda tu labor, de toda tu vida encantadora. Gracias, Raquel, y bueno, pronto estaremos aquí en contacto. Amigos. Ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos próximo sábado. Adiós. Gracias, adiós. Jalapa, una ventana al turismo. Acompáñenos a descubrir las experiencias que Jalapa y la región tienen para sus visitantes. Jalapa, una ventana al turismo. Con Luis Eduardo Ros y Liliana Calatayud. Hasta la próxima.